Agenda Mexicana en Francia. Un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia. Una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Esperamos que estén muy bien. Nosotros estamos muy contentos de estar de regreso con este podcast que ustedes a lo mejor ya lo vieron, ya lo conocieron, algunos no. Pero bueno, para aquellos que no, los invitamos a visitar nuestras redes sociales, que estamos presentes en Instagram y en Facebook y obviamente nuestro canal YouTube con nuestro canal Agenda Mexicana en Francia. Y bueno, hoy estamos de manteles largos porque además de anunciarles que estamos de regreso con el podcast, que vamos a tener muchas sorpresas en este podcast para ustedes y vamos a tener una cobertura más amplia de lo que está pasando en Francia sobre la actualidad mexicana. Estamos muy honrados de tener aquí con nosotros esta tarde, no desde París, como ya es costumbre, o de Burdeos o de otras ciudades donde hemos hecho este podcast, pero estamos en directo aquí de la Ciudad de México y pues con un invitado especial. Estamos de manteles largos porque nos acompaña esta tarde Guillermo Caló. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Gracias por darnos este tiempo, por compartir este momento con nuestra audiencia. Y como saben, amigos, siempre tengo la costumbre de presentar a nuestros invitados, pero creo que nuestro invitado del día de hoy no necesita una gran presentación. Yo más quisiera saber, Guillermo, ¿quién es Guillermo Caló? ¿Quién es? Es una muy buena pregunta. Bueno, la primera respuesta es ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que yo me dedico a contar historias, a sintetizar historias de las personas, de la mitología, de todo aquello que me inspira y mi medio a través de los años ha sido la imagen, no solo la fotografía, de alguna manera, he sido otras cosas, editor, pero básicamente creo que mi vida está marcada por la foto. Por la foto, que de hecho de eso vamos a hablar en un momento, pero antes de esto, Guillermo, nos encantaría, sobre todo para la gente que no te conoce, porque bueno, sabemos que este podcast pues, va a ser visto no solamente aquí en México, sino en Francia y en otras partes del mundo. Guillermo, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu infancia y sobre tu vida en México. Bueno, mi vida en México ha sido toda mi vida casi, salvo Estados Unidos, que es donde estudié fotografía. Y ¿cuáles son tus recuerdos de México? Me hablas hace un momento, fuera de cámaras, tenías dos recuerdos muy precisos. Muy precisos. De tu infancia en México. Fíjate que sí. Bueno, uno desde luego es haberme encontrado una cámara. Las personas me preguntan muy a menudo si yo aprendí a utilizar una cámara o me apasionó la fotografía en casa de mis papás, o incluso que sí tuve que ver con mi bisabuelo en algún momento, si mi abuelo hacía fotografía. Y en realidad lo que a mí pasó es que en algún momento cuando tenía 9 años literalmente me encontré una cámara tirada en el piso de las pirámides en Teotihuacán. Wow. Una cámara de estas de las que todavía se compraba el rollo. ¿Cómo era esta cámara? Fíjate que mira, bueno, me acuerdo cuando era chico, pues ¿qué usábamos? Una Claro. Cámara que se llamaba Instamatic, que ponías un cartucho, disparabas, no tenías una mayor complicación. Y entonces cuando yo me encontré esta cámara, pues le dije, al primero que le dije a mi papá que iba conmigo, le dije, oye, me encontré esto, ¿qué hago? Me la quiero llevar. Me dijo, bueno, cuélgatela, si te la reclama alguien, pues la devuelves, ¿no? Y entonces llegué a la puerta con mi cámara y todavía la tengo. Y en alguna época la usé. ¿Recuerdas la primera foto que hiciste con esa cámara? Realmente sí, pero no salió. Eso es bien importante decirlo. Okay. No salió, pero una cosa que me llamaba la atención era la complicación. El lente, todos los números que tenía, los diafragmas, las velocidades. Y mi papá empezó a tratar de explicarme ese fenómeno. Y me acuerdo que
Antes de eso yo era una especie de fotógrafo sin cámara, me encantaba entrar a los cuartos de la casa donde vivíamos y ver la luz, ver qué pasaba con la luz. Me daba cuenta que evocaba ánimos distintos, ¿no? Durante el día. Entonces yo creo que para mí el tema de la luz ha sido fundamental, es como la música en mi vida, de mis recuerdos, ¿no? La ligo a personas, la ligo a situaciones, a contextos. Siempre he dicho que es difícil enamorarse con un foco de neón. Tiene que ver todo, esa atmósfera que se crea, y eso a mí me fascinó desde que no tenía una cámara. Claro. Entonces lo que traté de hacer con ese objeto fue cómo rescato la luz. Y me acuerdo que le decía a mi papá, ¿cómo le hago para capturar, por ejemplo, que se vea la mitad de una cara y la otra que se vea oscura? O sea, para tomar fotos. Claro. Ponía un flash, entonces llenaba y decía, no, esto no es lo que estoy buscando. Y toda la vida he ido buscando lo mismo, cómo la luz puede evocar también o aproximarte al mundo de las personas, a su vida interior, a su identidad. Sí. Entonces yo creo que eso en mi infancia me marcó, sin duda. Y de ahí me imagino que ha sido ligado y te ha llevado a la pregunta recurrente que también le hago a todo el mundo, a esta parte de la formación, de tus estudios, de tu trayectoria. ¿Estudiaste fotografía? Estudié fotografía en muchas escuelas, de hecho en México, en Dallas. Y estudié fotografía escondidas. Ah, ¿sí? ¿Y eso? Porque en algún momento de mi vida me fui de viaje a Dallas, me gustó la ciudad, mi mamá tenía, me acuerdo en alguna época, muchos amigos allá, y me dijo, ve a ver si te gusta, ¿no? Y había una buena universidad allá de administración y no era mucho lo mío. Me interesaba, igual que muchas otras cosas, pero en el camino me encontré una escuela técnica de fotografía y me inscribí, que fue la primera. Ah. O sea, tal cual. Y aprendí a... Pero tus papás no sabían. Mi mamá no sabía. Tu mamá no sabía, sí. No, porque estaba pensando que yo andaba buscando una universidad de administración o de negocios, sí, o de política, de lo que fuera. A mí me interesaba mucho la comunicación también. Fui publicista alguna época de mi vida, nadie me cree. Pero durante varios años, y eso te forja mucho, claro. También la publicidad es un negocio que te aproxima mucho a lo que es la imagen como dentro de un contexto donde hay una intención. Lo que yo aprendí con los años es que el arte es mucho más complejo que eso, claro. que tener deliberadamente una historia, un punto de llegada. O sea, un cuadro es un principio para comprender el mundo, para visualizar, para entenderte a ti, para aproximarte a los demás. Y eso es mucho más complejo. Fíjate que después de haber estudiado fotografía en este instituto que se llama Elkins Institute of Technology en Dallas, me regresé a México y empecé a estudiar comunicación, pensando que iba en algún punto de mi vida a dedicarme a la comunicación, a la televisión, al cine, tal vez. Y descubrí la filosofía en esa universidad y yo creo que ese es uno de los temas que me marcó más en mi vida, sin duda. O sea, yo no me entiendo como fotógrafo sin haber pasado por la filosofía. ¿Van ligadas una con otra? En mi caso sí, yo no creo que obligadamente sí. Creo que la filosofía lo que simplifica es el mundo. Uh-huh. Y el entendimiento del mundo. Cuestionándolo también, ¿no? Y comprende, claro, al ser humano como alguien cambiante, como alguien inacabado. Y eso es un principio que yo tengo sin duda en mi trabajo. O sea, siempre he creído que un personaje, una persona
no están resueltos y nunca van a estar resueltos. Que uno mismo no está resuelto y eso es tu trayecto de vida, ¿no? De existencia. Y en el retrato a mí siempre me ha fascinado la posibilidad de que la gente se identifique con quien no conoce o con lo que no conoce. Creo que finalmente la historia ideal de un retrato o de una imagen es contarte la tuya. Claro. ¿No? Hacerte ver tu mundo, hacerte comprender o aproximarte a quién eres. ¿Y cuál es el mundo de Guillermo Kahlo, justamente? Pues es el mundo de lo visual, sin duda, ¿no? O sea, siempre he entendido ¿no? Todos los contextos a través de lo que veo. Y creo que es como cuento también lo que entiendo. Yo creo que hay en la fotografía dos instancias que son muy importantes. Una es tener el entendimiento. ¿No? Muchas personas me dicen, bueno, tú eres casi un psicólogo, y es lo que menos soy, sin duda, ¿no? Nunca he creído que... ¿Te consideras un psicólogo? Para nada. Siempre he creído que yo soy un testigo de la vida de las personas, de su mundo interno, pero no soy un juez, no soy alguien en una vara que mide. Y la otra capacidad que tienes es plasmar lo que ves. Y creo que la tercera instancia es mover a las personas, o sea, que lo que tu fotografía dice trascienda más allá de ese papel. Sí, ahí también quería preguntarte justamente de dónde surge esta pasión por la fotografía. ¿Quién sabe? Mira, yo creo que todas las pasiones surgen por algo que no te explicas. Que no te explicas, pero que te mueve con una fuerza y que te atrae con un magnetismo que está más allá de tu razonamiento. O sea, yo te puedo decir cómo pienso que puedo operar un estudio o la carrera de un fotógrafo, lo cual es, creo que, muy importante. Claro. Pero no te puedo decir qué me movió cuando era niño. Yo pienso que desde luego una conciencia del tiempo. Del tiempo como día, como luz, como presencia de algunos seres, de algunas personas. Creo que nuestra vida está marcada por las relaciones que tenemos, por las pérdidas, por lo que sentimos que se va, y la fotografía es una manera no de detener el tiempo. Creo que ese es un mito muy allegado al mundo fotográfico, sino es una manera en todo caso de recalcarnos que las horas pasan, pero que lo que importa es vivirlas. Claro, claro. Y lo que importa para mí, lo que me enseñó la fotografía es también a buscar los contenidos de todo lo que merece, ¿sabes?, ser visto. Claro, y dentro de todo este camino de búsqueda, de trabajo, de inspiración, ¿nos puedes contar o decir brevemente cuáles son tus principales influencias en el mundo de la fotografía? Pues mira, se hace una pregunta muy buena, me gusta que me la hagan. Creo que nunca he dado la mejor respuesta en relación a eso. Pero, porque te podría decir, mira, es la pintura, o es el arte contemporáneo, o es, desde luego, algunos fotógrafos que han marcado, pero también a mí me marcó muchísimo la literatura. Por ejemplo, haber leído a Dostoyevsky. Yo no puedo entender lo que ha sido mi trabajo en los últimos 30 años sin haber leído Crimen y Castigo, por ejemplo, o El Jugador, ¿no? Uh-huh. O haber leído a Balzac también, o sea, la descripción, ¿no?, que hay de los personajes, de las caras, de
de los muros de una ciudad. Todo eso me ha marcado y me encanta además andar deambulando por las calles. Cuando voy de viaje me gusta mucho, ¿no? Caminar las ciudades y la misma Ciudad de México, o sea, reconocer el territorio donde vivo normalmente, volverlo ¿no? a ver, caminarlo, la gente, ver a la gente. Todo eso me marca. Yo creo que sería muy incompleto decir, híjole, me encanta, por ejemplo, Richard Avedon. Es alguien que me marcó, un fotógrafo norteamericano que yo me acuerdo cuando estaba jovencillo, tenía 15, 16 años. Te contaba una vez que me metí a trabajar de obrero para comprarme un libro de él. Todavía lo tengo junto a mi cama, siempre es lo primero que... ¿Fue tu primer libro de fotografía? Fue mi primer libro de fotografía. Y pienso que me dio un parámetro de qué es el retrato, qué es fotografiar gente de una manera que yo no me imaginaba que existía. Sabes, en ese momento en mi vida realmente me encantaba la foto y me encantaba ver libros. Me iba a trabajar con fotógrafos. Trabajé alguna vez con Tufik Yazbek, que era un fotógrafo comercial muy bueno. Trabajé viéndolo. O sea, él no me dejaba entrar a su set, pero estaba en su espacio y cada vez que se dejaba me metía a ver lo que hacía y me fascinaba eso. Trabajé con Steve Lynch, con un fotógrafo norteamericano, así, cuando tenía vacaciones me iba y pedía asilo en sus estudios y veía lo que hacía. Ajá. Y me marcó mucho. Yo soy básicamente, creo que, digo, no me puedo etiquetar, pero pienso que soy un fotógrafo de estudio. Okay. De alguna manera. Y sí tiene que ver con lo que me preguntabas, ¿qué tiene que ver la filosofía con la fotografía? Yo creo que la filosofía es simplificar. Y la fotografía es simplificar. Tienes que quitar todo lo que le sobra a tu fotografía para hacer más fuerte tu argumento, ¿no? Y yo cada vez lo que he hecho más es buscar ese contexto. ¿Cómo puedo simplificar? ¿Qué es lo mínimo que te cuenta la historia de alguien? ¿Cómo puedes tú en un cuadro meter el pasado, el presente y el futuro de alguien? Bastante interesante, ¿no? Importante. En un instante, Claro, porque además es ese instante, el instante. Captar el instante de la foto. Claro. Oye, Guillermo, un poco regresando a pues a esta influencia y a este México que también dices que caminas por las calles, y bueno, de este barrio que tampoco no estamos tan lejos, Coyoacán, que evoca muchas cosas y dentro de ellos, pues obviamente el museo, uno de los museos, si me atrevo a no equivocarme, de los más visitados de nuestro país, el Museo Frida Kahlo. Si digo el nombre Frida Kahlo, ¿qué piensas de este legado que dejó precisamente esta artista al mundo del arte? Pues te lo comentaba hace un ratito, yo creo que es una artista polémica, sin duda. Creo que es alguien singular. Sin querer salirme, desde luego, la pregunta, creo que es una revolucionaria que se murió en la casa casi en la que nació. Claro. La única revolucionaria que yo sepa. Y esa ambigüedad son las que hacen un personaje extraordinario, ¿sabes? Y por eso yo creo que es la razón de las dos Fridas. Es mexicana, pero también es europea. Obviamente en sus biografías se habla mucho de sus dualidades, de sus... Hay incluso quien es capaz de decir, bueno, era una mujer sometida a su pareja. Y no lo era. Realmente no es alguien etiquetable, claro. Ese es el tema. Sí. ¿Cuál es su legado? Yo creo que lo que te comentaba hace un momento, o sea, si pensamos en la música, creo que hay un músico emblemático de quién soy yo y qué siento, que es Beethoven. Claro. Yo siento que el legado de Frida es ese legado que al final puede
trastocar a muchas personas. Y ese es su éxito. La maravilla de su imagen es que al final está en la identidad del mundo entero. Claro, claro. Y hablando de esta, de Frida Kahlo, justamente, Guillermo, ¿es difícil llevar el apellido Kahlo? Te decía que es difícil llevar cualquiera, pero yo creo que, mira, un hombre lo forjas y lo vives, y al final es un destino. Claro. Cualquiera sin duda. Y por lo demás, pues la pregunta fácil o difícil es complicada. Creo que tiene cuestiones que a mí me fascinan, ¿no? El venir de una familia que tiene que ver con las artes visuales. Claro, porque no nada más es Frida, sino también está Virgen. Claro, yo creo que las historias de la gente, las historias de todos empiezan antes de que tú estés. Claro. Entonces, aparte a mí indiscutiblemente me gusta y me interesa y me apasiona tu identidad. Claro, es tu identidad. Y Guillermo, en este inter, bueno, también ya hablamos de lo que significa tener el apellido Kahlo, pero pensando más en el futuro, ¿cuál es el legado que aspira dejar la generación Kahlo al mundo? Yo primero organizar todo lo que he hecho, sin duda. Pero yo creo que cada generación va legando algo. Fíjate, mira, yo tuve una persona que trabajó en mi estudio, un historiador del arte que estudió en Casa Lam. Y ella hacía un comentario interesante. Ella decía, mira, tu abuelo, o sea, los Kahlo a través de las generaciones han ido abordando el mismo problema, o los mismos problemas, o las mismas inquietudes. Lo que ha sucedido es que lo han perfilado desde contextos o enfoques diferentes. Llámese tu abuelo, por ejemplo, ¿no? Que Guillermo Kahlo era un gran fotógrafo ¿no? reconocido de arquitectura, de espacios, de contextos. Y creo que él expresaba su mundo y expresaba su entendimiento de lo que es el mundo y de lo que es bello a través de la cultura, de lo que el hombre es capaz de hacer, de lo que el hombre cree, porque bueno, están las iglesias, por ejemplo. Y la perfección de la obra es muy visible, ¿no? Y Frida expresaba el mundo a través de su propia imagen. Y yo trato de comprender el universo a partir del rostro de las personas, de las presencias, de la fisonomía. En alguna ocasión, antes de hacer el libro que hicimos de retrato hace unos años, yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo los textos con las personas que me apoyaron para esto, yo le decía a uno de los escritores, yo creo que yo llegué en algún punto de mi vida a sentir que a través de los rostros comprendí que las mayores extensiones nunca van a aparecer en los mapas y que el tiempo no lo van a marcar jamás los relojes. Claro. El hombre es un parámetro de identidad a través del tiempo, o sea, nos seguimos identificando con Caravaggio, con Miguel Ángel, nos seguimos embelezando en algún museo. Producimos más imágenes que nunca, pero las imágenes que tienen una significación y una trascendencia en nuestra vida son bien pocas, son cada vez menos. Claro. Las imágenes que nos determinan. Eso fue una cosa que me movió a indagar sobre los personajes. Sí, y bueno, ahorita, bueno, hace un momento nos hablabas de esta experiencia de los retratos.
Cuéntanos, y justamente tenemos aquí el catálogo que hicieron ustedes para esta experiencia sobre la ópera en la mirada de Guillermo Kahlo, que así es el título de este catálogo. Cuéntanos un poquito más de esta experiencia, cómo llegaste a este mundo de la ópera, ibas tú a la ópera, eres un amateur de ópera, a las fotos, como... Fíjate que no llegué yo a la ópera fue llegando a mí, de alguna manera. Primero conocí a una persona que tiene una gran experiencia en cuanto a la ópera, que es Sergio Vela, y lo retraté en alguna ocasión con su familia, y me hablaba tanto de la ópera, con una pasión muy especial. Y entonces yo me imaginaba en ese punto todos estos contextos de gente apasionada, de personajes apasionados, viviendo cosas cruciales, de dramas muy intensos. Y yo le decía, eso se vería extraordinario si lo hubiera contado un pintor, si lo hubiera puesto en un lienzo algún pintor del periodo romántico francés, por ejemplo. Claro. Y eventualmente me quedé la idea. Y cuando finalmente coincidí con alguien que le encantó, decidimos hacer la serie. Y realmente la empezamos a hacer con nada. No teníamos actores, no teníamos vestuarios, no teníamos realmente una investigación, por ejemplo, en términos de qué es la ópera. Y entonces empecé a buscar quién podía contarme de qué se trataba. Y dimos con Diane Weekend, que es una estudiosa del tema. Ajá. Y platiqué con ella y entonces me contó acerca de su tesis doctoral, que era acerca de Don Giovanni. Y me di cuenta que Don Giovanni, por ejemplo, es un personaje cambiante a través del tiempo y transgiversado en algunos contextos, ¿no? Cuando se dice que una persona es un Don Juan, en realidad, al hacer referencia a Don Giovanni, es un manipulador de gente, de mujeres, o alguien que somete al género femenino, y en realidad no, o sea, por lo que ella me contaba, yo decía, bueno, también es alguien que está sometido a las fantasías de otras personas, particularmente las mujeres, o de quien su ayudante o compañero también me daba la impresión de que vivía experiencias a través de la presencia de Don Giovanni, y que es alguien que al final no es lo que aparenta ser, pero eso tiene un valor en el contexto, ¿no? de lo humano, de lo que es la identidad, y no son personajes fáciles, y eso lo hace para un fotógrafo un proceso fascinante, claro. el poder captar eso, poder claro. captar ese carácter tan particular. Y eso fue lo que me fascinó acerca del tema de la ópera. O sea, por ahí empecé por Don Giovanni. En unas semanas estarás en París, y bueno, París y los Kahlo tienen una relación bastante especial. Sabemos la historia de lo que pasó con Frida Kahlo en 1939. Cada vez seguimos encontrando más piezas de este rompecabezas inconcluso, porque hay mucho que decir todavía sobre su estancia en París. ¿Cómo crees que va a recibir el público parisino tu exposición? No lo puedo saber. No lo puedo saber, pero sí te puedo decir cómo pensaría que la serie de fotos que llevamos, que son las deidades de México, cuéntanos un poco pueden trascender de alguna manera, ¿no? Las deidades son al final figuras que pues tienen que ver con la continuidad, tienen que ver con la fertilidad, tienen que ver con la maternidad, y pienso que eso es algo universal. Y además la iconografía es fascinante. O sea, a mí me impresionó mucho
descubrir los íconos. ¿De dónde surge esta idea de trabajar con las diosas, este sentido de la belleza prehispánica, que es precisamente el título de la exposición? La belleza prehispánica. Fíjate que justamente para otra galería, para alguna galería en Francia hace mucho, me propusieron un proyecto que versaba alrededor de la mujer latina. Y lo empezamos a hacer. Y a mí la aproximación no fue algo que me convenció, lo que tenían ellos como aproximación a la mujer latina. Me da la impresión de que no la dignificaba, que al final algunos personajes incluso los sentía yo estereotipados. Y a partir de eso, se lo conté a una amiga, Tania Lechuga, lo que estábamos haciendo, pero yo decía, no estoy realmente convencido de lo que está resultando de esto. Y me dice, no, pues es que debían de hacer las diosas de México. Y realmente lo que empezamos a hacer no eran diosas. Yo me di cuenta eventualmente cuando fui pues, metiéndome más en la literatura, en los íconos, me di cuenta que muchas son deidades, o que son figuras que no necesariamente tienen que ver con lo divino, pero siempre es un gran reto, ¿sabes? Para un fotógrafo llegar a ciertos contextos. Yo me acuerdo, por ejemplo, para este libro hicimos un personaje que encarna un decapitado. Y eso al final te va a ligar al contexto de la pintura, al mundo de la pintura. Claro. O sea, ya tienes referentes que son muy interesantes atrás. Entonces tienes que tener una resolución muy clara de esa fotografía. ¿Qué quieres? Claro. Tiene que tener una fuerza. Y sobre todo siempre creo que la fotografía tiene que estar más allá de su propio origen, de ser un medio. La fotografía está comprometida ineludiblemente por su origen, con representar la realidad. Y lo que ha pasado a través de su historia es que la realidad se ha vuelto un pretexto también, es un gran medio para registrar los grandes eventos. A mí me encanta, por ejemplo, toda la fotografía de Henri Cartier-Bresson, sin duda, claro, de Robert Frank, todos los grandes ensayistas que se meten en la vida de, ¿sabes?, de las comunidades. Claro. Eugene Smith, sin duda, que era un hombre que trabajaba para las revistas como Life, si no me equivoco, y hacía ensayos. Eso me parecía fascinante. Me parece la esencia de la fotografía, esa capacidad de captar el momento, de captar la esencia de las condiciones de vida, las relaciones humanas, el sentido del tiempo de las personas. Y la fotografía está ligada ineludiblemente a eso, ¿no? Las primeras fotografías que me acuerdo haber visto, bueno, digamos como antigüedades, son los daguerrotipos donde básicamente se retrataba gente, y es un testimonio de vida. Claro. Y de paso por este mundo y de presencia y un templo de la democracia también, porque antes el poder tener un retrato era caro, era difícil, era normalmente hecho por la pintura y era casi un símbolo de estatus. Y la fotografía cambia eso. Y bueno, lo que ha pasado ahora con la tecnología es que ya ese contenido de realidad ha cambiado. Claro. O sea, ha cambiado tanto hasta, no sé si supiste que hace un par de semanas una fotografía ganó, no me acuerdo, un concurso de fotografía, y resulta que pues nunca esa fotografía fue tomada por un ser humano, sino por la inteligencia artificial. ¿Qué opinas de estas nuevas tecnologías justamente? Yo pienso que es fácil cerrarse, es fácil cerrar tu mente a la tecnología. Yo me acuerdo pasar para mí de
de usar una película, un rollo de película que era muy preciso, con una cámara increíblemente nítida, que es la Hasselblad. Me costó muchísimo trabajo. Sí. Porque yo estaba feliz con lo que usaba y me encantaba revelar la película, pero yo ya iba 3 años atrás, ¿no? En algún punto, y cuando descubrí una cámara digital me di cuenta que, por ejemplo, podía hacer estas cosas como la ópera, simplificar imágenes, simplificar los colores, hacer cosas que no se pueden hacer con un rollo. Entonces, no quiere decir que el medio sea malo, los medios pueden estar bien o mal usados, o con talento, sin talento. Lo que no creo es que es en esa, ¿sabes? Esa creencia de que la tecnología, en algo que le da un papel a la tecnología, un lugar a la tecnología, que realmente no lo tiene. Claro. Yo creo que lo que nos va a seguir moviendo, los que nos va a seguir embelezando, las imágenes que nos van a seguir cautivando, tienen que ver con lo que nos identificamos. O sea, la gente hace colas para entrar a un museo, para ver una pintura que a lo mejor tiene 100 años o 200 o 300, no importa. Y la inteligencia artificial no va a acabar con la fotografía. Claro. Porque no va a acabar con los argumentos que mueven la fotografía. Guillermo, ya para terminar, quería preguntarte, si yo quisiera hacer, porque yo creo que es una pregunta muy recurrente para mucha gente, un ratoncito pequeñito que se pudiera meter a ese estudio de fotografía, este estudio donde estás haciendo este shooting. ¿Cómo es ese universo? ¿Cómo Guillermo, cuáles son los elementos que ocupas para este shooting? Estas influencias, trabajas con música, creo que me hablas fuera de cámaras que, por ejemplo, para este proceso de las diosas, Jorge Reyes te acompañó en algunos, te digo, no el artista en sí mismo, pero digo, la música de Reyes te inspiró. Cuéntanos un poquito de esta parte, de la creación que justamente nosotros vemos, o el espectador, o la gente que va a ir a ver a tu exposición, o que ve tus fotos, pues ven, como en cada lugar, un trabajo terminado, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de ese proceso, justamente? ¿Cómo Guillermo llega a este trabajo final? Mira, sin duda, tienes que permitir que se genere un ámbito en el que puedas creer lo que estás viendo. ¿Sí? O sea, tiene que haber una magia en ese contexto, en ese estudio, en ese espacio cerrado, aislado del mundo. Tiene que suceder algo que te convenza. Eso yo lo aprendí cuando hicimos el proyecto de la ópera. Pero de alguna manera yo era muy permisivo en torno a lo que podía suceder dentro de ese foro. O sea, no imponía ideas, sino al principio decía lo que me gustaría lograr. ¿Qué me ha pasado, por ejemplo, con las deidades? O sea, trato de convencer a la modelo de que lo que tiene que encarnar es una deidad. No hacer poses para una revista de moda. Claro. Y, por ejemplo, en la ópera la gente estudiaba los personajes. Y yo les iba dando pautas y guías. Ajá. Pero hay un punto donde se crea un ámbito, un ambiente. Y las imágenes empiezas a enfrentarlas, a verlas frente de ti, y te desliga del tiempo y del mundo de lo cotidiano, del contexto de la Ciudad de México. Lo que está pasando adentro de ese espacio es algo que es una realidad aparte, y eso es lo que capta la cámara, pero tienes que ser capaz de crearlo. Me acuerdo que hubo una de las sesiones de las deidades, la última específicamente, que yo dije, no sentí magia. Teníamos todo,
Y era la primera. Fue la del águila. Ajá. Y tenías un contexto, un ámbito muy impactante, muy impresionante, buenos modelos, buen equipo de producción, un staff magnífico, pero algo pasó. No estaba ligado, creo que me has comentado, y bueno, no sé si es bueno decirlo o no, a esta conexión de la cual a veces me hablas, ¿no? De que no logras ver que ya te ha pasado, no podemos decir con quién, pero que en algunas sesiones no logras conectar o no puedes leer a esa persona y a lo mejor Me ha pasado muy poco. Hace cortocircuito. Me ha pasado muy poco. Me ha pasado muy poco y sí, creo que alguna vez te comenté me acuerdo 1 o 2 veces. Uh-huh. Igual con las fotos de mitología, pero hay algo, o sea, cuando estamos en el foro, haciendo las cosas y salen los modelos y te sales del tiempo, porque además están de alguna manera ataviados de una manera temporal. Claro. Hazte cuenta, en el libro de la ópera nuestro principal vestuario fue una manta que compramos en una tienda de telas que nos costó nada. Cuando uno de los principales retos era conseguir el vestuario. Y entonces, en la medida que no lo íbamos consiguiendo, yo dije, pero esto funciona muy bien con este personaje, ¿no? O sea, con Lucia Lammermoor, que es un personaje que se va a casar, pónganle la manta. Y luego llega otro personaje y dice, la manta funciona perfecto. Y la Madame Butterfly. Salomé también. Sí. Pues pónganle la misma manta. Bueno, la última que usamos fue Lucia Lammermoor porque quedó toda roja, ¿no? Pero me llama la atención porque no determinamos al personaje por el atuendo, no por el hábito, claro, sino buscando qué es lo que mueve ese personaje. Normalmente son personajes movidos por la pasión. Claro. ¿Y cuál ha sido o cuál fue el principal reto o el reto mayor de las diosas, justamente? Pues en primera... En cuanto a esta parte creativa, justamente. Sabes, es obviamente... Creo que la parte que razonas, que piensas, ¿no? O sea, ¿qué es la divinidad? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es nuestra percepción de la divinidad? ¿Qué es la religión? ¿Qué quiere decir? ¿No? La palabra religión. ¿Qué tiene que ver una deidad con nuestra propia identidad? Y la otra parte es lo que visualmente te puede contar. O sea, son iconos sumamente impresionantes, ¿no? O sea, todos los atavíos, por ejemplo, la diosa de la fertilidad tiene una corona hecha de varas y algodón, que visualmente es un espectáculo. Nada más eso. Claro. Nada más eso. Y tu siguiente reto es, bueno, ¿qué historia cuento con esto? ¿Cómo convenzo a la persona de que está viendo no un actor interpretando un papel, sino está viendo un personaje? Ese creo que ese es el reto más fuerte, creer eso. Para mí lo más difícil del libro de la ópera fueron las primeras 2 fotos, porque decía, son muy buenos retratos, pero no estás viendo a un personaje. Y bueno, amigos, los esperamos entonces que nos acompañen a partir del 25 de mayo y hasta el 10 de junio dentro del marco de la Semana de América Latina, donde saben que habrán actividades por todos lados en Francia, pero la cita con nosotros es a partir del 25 de mayo y hasta el 10 de junio para acompañarnos en la Art Galerie para la exposición de Guillermo Kahlo, Deidad, el sentido de la belleza en el mundo prehispánico. No se la pierdan, los esperamos.